están del otro lado, momento de presentar al invitado del día de la fecha. Hoy lo que le estuvimos diciendo, un señor que se encarga y ha hecho mucho periodismo ya en las primeras palabras que usamos antes de entrar al aire. Dije, ¿en serio? ¿Fue así? Así que está buenísimo lo que vamos a estar haciendo aquí en Apura Cháchara en este ratito, en esta próxima charla. Tenemos al señor Julio Ramón Varela en Apura Cháchara. Ahí está. ¡Sí! ¡Sí! Presentación 2024. ¿Alguna Julio. vez, Julio, en tu vida como periodista, te presentaron así? Como... Estaba pensando justamente en eso. ¿Viste? Creo que nunca. ¿Viste? Sí, me Pero hacía pasó. acordar a los presentadores de las peleas de boxeo en Las Vegas. Ay, ¿viste? sí. Ah, ¡En este rincón! Tal cual. Mística. Julio, ¿cómo anda? Bienvenido a Pura Cháchara y Bien. queremos que le cuentes a la gente quién es Julio. Porque que Julio le cuente a la gente quién es Julio. Porque Julio tiene una historia... No, sos humilde. Ya te das No, cuenta que es humilde. no soy humilde. Los que dicen que son humildes, en el fondo, es un narcisismo. Bien. Guardado. Sí, Bien. sí. No, soy un tipo común, lo que pasa es que he hecho muchas cosas. Bien. Por empezar, lo que te contaba recién, haber estado 40 años haciendo periodismo en una misma empresa es algo que no se vio muy poco y no se va a ver nunca más. Bien. Eso es verdad, eso es verdad. Creo yo, ese es un récord que Por el dinamismo que existe hoy que en va- el laburo de periodista, ¿no? No, en cualquier laburo. Nadie se Sí, banca sí, es verdad, tanto es verdad. tiempo en una misma empresa. Pasa que yo desde muy chico quise ser periodista y bueno, fue lo que elegí. ¿Por qué Después, quisiste ser periodista, Julio? ¿eh? ¿Por qué quisiste ser periodista? Porque a mí me imagino que el periodismo hace 40 años, hace más de 40 años, que cuando vos lo elegiste, uno no tenía el acceso que podés tener hoy, que son las redes, que son el acceso a... O sea, tenías la radio y un poco de tele y no mucho más. Me imagino, ¿no? De tele no tenía yo. Por ejemplo, ¿ves? Y por eso te decía un poco. Y vos decís, en esa entrás y decís, che, esto me interesa, pero estás acá en Tandil. ¿Cómo es toda la movida de decir, che, soy periodista, pero hace 50 años cuando los accesos eran otros? Yo pienso que fundamentalmente fue la lectura. Yo soy muy lector, siempre fui lector y de muy chico yo tenía las pasiones que tienen todos los chicos, ser jugador de fútbol, ser cantante como Esteban, no sé, esas cosas, esas profesiones medias que es difícil de llegar, pero cuando empiezo a leer, cuando mi madre me regala un primer libro, ahí encontré como una cosa que medio me choqueaba y empecé a leer mucho. Pero yo era muy chico, y mucho diario y mucha revista política, mucha Bien. revista de... Y en un momento era tantas las cosas y la diversidad de las cosas que leía que yo dije, me gustan tantas cosas, ¿cómo puede ser que me guste tanto? Yo tengo 3 pasiones Bien. básicas, que son el rock, el cine... Y sos de River. Qué bueno. por favor. Otro hincha de River más. No, Qué buena onda. no, retirá eso porque es todo lo contrario. No, hay cosas que Al no se título, joden. al título de la nota le voy a Eso, poner no se negocia Julio ni cómo- Ramón Varela, el hincha de River de Made in Tandil. No, todos saben, porque yo no soy hincha de Boca, yo soy fanático. Fanático. Fanático, apasionado. Con una Yo- punta ahí Y encima soy llorón, porque lloro cuando pierde y lloro cuando gana de la emoción. Qué grande. Así que... Me gusta. En fin, me gustaban muchísimos temas, el cine, la literatura, el teatro, hice mucho teatro, hice 20 años de teatro, pero cuando era chico y Actor, dije... director. Dramaturgo. Dramaturgo, bien, Más que nada. todo. Y actué y Actuaste. dirigí también. Bien. Sí, actué varias veces, pero no me sentí cómodo y lo mío era escribir. Bien. Y me gustaban tantas cosas, como te decía, que yo dije, tengo que ser periodista, porque se supone que un periodista en ese momento abarcaba muchos temas. Y entonces, desde chico tendría 9, 10 años cuando dije, esa es mi vocación. Y Pero- entré a trabajar a los 17 años. Pero Julio, ¿era normal que vos entres en esa época? Estoy pensando en el periodismo de esa época, que yo entiendo que era mucho más pacato que el de hoy y que había una sola... Antes recordamos que mirar la tele, escuchar la radio era la verdad, nadie dudaba
de lo que salía de esa cajita. No. Entonces sabía que había una forma que era la forma de ser periodista, No, pero era- vos, así todo te gustaba. Te gustaba el teatro, te gustaba el Sí, fútbol, te sí, gustaban cosas sí. que tal vez no eran las de las líneas del No, periodismo de convencional. hecho, la primera anécdota que tengo es cuando el primer día que voy al diario, que entran el diario era Nueva Era, lo menciono, ya no existe Pero más. sí, claro, si lo rebancamos nosotros. Y a propósito de lo que vos decías, la gente decía, salió Nueva Era. Era la Era palabra de Dios. La vidriera. Era la Biblia de Tandil. Y en ese momento en Tandil todavía no estaba la universidad, o sea que las instituciones importantes de Tandil eran Metalúrgica Tandil, en la parte industrial, Sí. y después estaba Nueva Era la otra gran Corta. institución. Y entrar en Nueva Era a los 17 años, era como entrar en el Washington Post o Claro, o boludo. en el- Tal qué sé cual. yo. Grande amigo. Y cuando la primera entrevista que tengo con el jefe de redacción, ya la dirección ya me había facultado para ingresar, pero lo primero que me preguntó el jefe de redacción me dijo, ¿qué es lo que haces vos? Y a mí me gusta hacer críticas de cine. ¿Críticas de cine? Dice, ¿a quién le interesa eso? Y bueno, ese fue mi primer choque con la realidad, ¿no? Y le digo, bueno, ¿qué otra cosa sabes? Y me gusta escribir sobre fútbol y sobre rock. ¿Cuánta gente había en una redacción de aquellos Y tiempos? ¿No? en Era- aquel momento, que para una ciudad como Tandil, que tendría, no sé, 80.000 habitantes, tendría Sí, Tandil en sí. esa época, éramos 7, 8, que éramos en un buen número. Bien. ¿Y cuánta tirada de... ¿Cuántos diarios sacaban en aquella época? Y novela salía los domingos en ese momento a la tarde, a la nochecita salía, una cosa de loco. Bien, ¿no? bien. Sí, Siempre fue, sí, fue de la tarde la no, tirada de siempre coso. fue el último diario en la Argentina que fue vespertino. Mirá. Era Nueva Era y un diario de Santiago del Estero, eran los últimos vespertinos Mirá. que quedaban. Y Nueva Era fue el último y salía los domingos a las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque esperábamos que terminaran los partidos de fútbol, tanto los locales como los nacionales. Ya en aquellos tiempos el fútbol digitaba la vida de los seres humanos. Por supuesto, y además no había, salvo la televisión, bueno, la televisión no los pasaba, pero salvo la radio vos no te podías enterar por otro medio que de los resultados si no leías Nueva Era a la tarde. Es más, nos anticipábamos a Clarín del domingo, del día siguiente, del lunes. Viste que antes, perdón, Colo, ahora nos vamos a meter en la música y todo, pero estoy como medio entusiasmado. ¿no? A mí me encanta porque No era te voy la a idea. mentir, no Era te voy a la idea mentir. dejar esta escena Claro, presente. claro. Viste que antes, hoy es la verdad y la verdad, ¿viste? Antes, lo que estábamos hablando recién, era el medio, ¿va? El escrito, el que salía acá, que era el diario. La gente lo tomaba como la verdad y no había discusión frente a la verdad, ¿no? Era la verdad y la única verdad. ¿Cuál era la responsabilidad de ustedes como redacción a la hora de publicar? Porque uno hoy como público es más fácil que pueda dudar de cierta connotación que se le puedan poner a ciertas palabras para recibir cierta información. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el medio que te la dice, de qué manera te la dice, la editorial que tenga cada medio que te da. Antes ustedes sacaban la verdad y era la verdad. ¿Había esas cosas que tal vez quizás las personas no percibían porque ya la aceptaban como la verdad? No sé si me explico lo que estoy diciendo, pero si había manera de jugar con cosas que vos editorialmente podés decir a través de los escritos, una manera de escribir, particularmente el medio, ponele. Hay que situarlo en el entorno. Es muy distinto hacer periodismo en Tandil que ser periodista en Buenos Aires, en una gran capital, digamos. Bien. Entonces en Tandil, al ser una ciudad chica, la verdad era como que tenía realmente patas demasiado cortitas y entonces lo que salía publicado la gente enseguida lo identificaba como verdad porque el entorno era Corta. y todo el mundo decía sí, esto sí es cierto, y aparte por el prestigio que tenía el diario. Claro. Pero por ejemplo ocurrían, esto nunca lo conté, es muy cortito, un día hubo sí es cierto, nunca lo conté esto, un día hubo un asesinato muy importante en Tandil. Bien. Bueno, asesinatos importantes no hay, Sí. digamos, hay
trascendentes, pero no Casos. casos. Un caso de que el diario nuestro de la competencia, que se llamaba Actividades, sacó una noticia en primera plana que decía fulano de tal es el asesino de fulano de tal. Para no hacerla larga no pongo los nombres. No, O sea, para, lo mismo un apellido se llama un quilombo bárbaro. no es por eso, es para que no se haga largo. ¿Y quién era? ¿Y quién era? Bueno, la cuestión es que justo a mí me toca hacer policiales, cosa que nunca hacía, pero había faltado el cronista de policiales y me toca a mí. Un asesinato. Un asesinato, ¿viste? Un Y montón, que era la boludo. noticia de Daniel. Un montón. Entonces digo, ¿cómo podemos el día anterior la competencia había puesto quién era el asesino? A mí no me cerraba eso por algunas versiones que tenía, qué sé yo. Y me fui a hablar con la esposa que vivía en un campo lejos, la esposa del detenido. La esposa del detenido, que no quería hablar, salió hablando y acusando de que el marido había sido torturado y eso para confesar un crimen que no había cometido. Y ahí Bueno, dijiste, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué me metí en esto? O dijiste, wow, esta era la Consulté, noticia. digo, se publica, no sé, viste, son cosas tuyas. ¿Ah, sí? Arreglate. ¿El medio te decía eso? A veces sí, a ¿Hacete veces cargo sí. vos? Hacete cargo. En algunas cosas hacete cargo, pero en otras cosas no, a tal punto que yo nunca firmé una nota nueva era. No me dejaban firmar, porque decían que las notas eran propiedad del diario. Y Pero no esa del sí le periodista. ibas a tener que firmar. No, esa no la firmé. Pero no, las policiales jamás se firman. Entonces, ahí sí, bueno, igual no fue una nota que trajo problemas. Al contrario, fue tan relevante el testimonio de esta mujer que se hizo una investigación, bajó desde La Plata una comisión integrada por políticos, investigadores policiales, comprobaron de que efectivamente este muchacho no era el asesino, y bueno, el caso cobró otro rumbo. La cuestión es que este muchacho, que era un puestero, un tipo humilde, un perejil, digamos, Sí. pero estaba tan agradecido porque dice, me salvaste la vida. Y Mirá qué loco, boludo. todas las navidades, nunca me voy a olvidar, todas las navidades me mandaba una postal de las que se usaban antes, diciendo a Julio que me salvó la vida. Tipo qué que sé yo, por una simple acción sí, pasaste a ser la pero fue persona. un acto, Qué loco, boludo. un acto por ahí apresurado. No sé, creo que hasta la policía no estaba muy seguro de eso. El que se apresuró fue el medio de la competencia en darlo ya por sentado de que ese era el asesino. Pero yo te digo, ¿dónde está el kit de la cuestión de la verdad? Sí. En ese momento había que ir a la calle. Había que Eso te iba a estar, preguntar, boludo. había Por la que calle. estar en la calle. calle. Cosa que ahora no hace Y falta. porque está el telefonito, amigo. Bueno. Ahora vos tenés más noticias más rápido que el tipo que se va corriendo a la municipalidad a ver si pasó algo. Si vos con el teléfono te enterás de todo. Con las redes te enterás de todo. Cualquier vecino te informa de cualquier cosa. Hoy sentado en un escritorio que antes era palabra prohibida para hacer buen periodismo, hoy tenés más noticias que saliendo a la calle. La Perdés calle tiempo. como sinónimo de rock. Es que, pero sin duda. O sea, la anécdota que cuenta Julio es hoy en día es sinónimo de rockero, ¿viste? Sí. Cuando uno dice, ¿la estás rockeando? Sí, tal cual. Sí, la sí, estás sí. viviendo en la calle, digamos. Impresionante. ¿Sentiste miedo alguna vez? Porque son 40 años Sí, en el sí. periodismo. En un periodismo, perdona, Julio, que quiero adentrarte más en lo que quiero saber, porque sabemos que somos una ciudad en donde hay muchas influencias, donde acá una persona, como hablábamos en el primer bloque, cuando te quiere conocer te pregunta qué apellido sos, y muchas veces laburando en un medio de una ciudad, cubriendo ciertas cosas y nombrando a ciertos apellidos o cubriéndolos, podés llegar a tener problemas. Me imagino en otra época, y ya creo que no, pero digo, en otras épocas tal vez quizás. Te pregunto, ¿te ha pasado alguna Mira, vez? Son cuestiones muy generacionales, digamos. Cuando uno es joven, no tiene miedo. Yo antes no tenía miedo. Yo tuve miedo de grande. Cuando empecé a hacerme grande, digamos, a tener una Sí, familia, sí, sí. a tener otro tipo de responsabilidades, al crecer la ciudad, al aparecer las redes sociales y eso,
Capaz de ser las redes sociales. Sí, ahí es donde uno empieza a tener algunos miedos generados, digamos, por lo externo. Bueno, y también puede ser por la personalidad de uno, pero en aquel momento, cuando yo hacía periodismo, iba para adelante. Vemos en Disney. Iba para adelante. Hizo juego con tu personalidad, digamos. No, porque, por ejemplo, el oficio. En la parte política local, yo cubrí muchos años la parte política local. Era pesado, ¿eh? En los 90 era pesado eso, ¿eh? La época de Sanatelli, los terratenientes de aquella época, ¿no? Sí, no, pero tuve una muy buena relación. Con Sanatelli, por ejemplo, fue al único tipo que cuando renunció, así imprevistamente, al único que le concedió una entrevista fue a mí, sabiendo que el diario nuestro era muy opositor a su gestión, ¿no? O sea, no, tuve buenas relaciones, digamos, en general. Y mira, no, de vez en cuando alguno te dice, te voy a agarrar a trompada, qué sé yo, ¿por qué escribiste lo que escribiste? Pero ¿quién te crees que sos? ¿Viste? Eso sí, siempre pasa, pero generalmente me he sentido respetado. Bien, eso bueno. Colo, ahora sí. No. Metele pasteles. No conocía la anécdota esta del policial. Nunca la conté. No, bueno, y lo asocié con una actitud rockera, por lo desafiante, por hacerse cargo de una situación de no tener una experiencia previa, y el marco que lo trae acá a Julio es porque todo lo que contó, más apasionado del rock, un tipo que tiene a la música como un motor para realizar cosas, las realizadas, no siendo músico, cosa que es importante. Acá generalmente llegan músicos, llegan tipos que están dentro de la escena, arriba de la escena, del escenario, pero tener acá a Julio es tener una palabra que acompaña y acompañó a las generaciones desde otro lado. Así que eso es importante, siguiendo el hilo de la charla que tuvimos con el Peti la semana pasada. Así que eso era lo lindo de mencionar, que Julio está acá porque es un apasionado del rock. Bien. En una radio rock. ¿Qué onda el rock antes acá de la ciudad de Tandil? Y apasionante como es el rock, ¿no? Es apasionante en todas las épocas. Yo nunca más he escuchado decir que el rock de antes era mejor que el rock de ahora. ¿La música era el rock? Spinetta lo dijo, todo tiempo futuro es mejor, no todo tiempo pasado. Bien. Así que vamos a partir de ahí. Bien. Pero de todas maneras yo tengo que contar lo que viví yo, porque uno cuando más mamó el rock intensamente fue cuando tenía menos años, digamos, cuando era más joven. Ahora escucho todavía, pero digamos, yo soy producto de la Beatlemanía, así, yo me crié escuchando no solamente Beatles, sino lo que fue todo el fenómeno Beatles y lo que fue primero en Inglaterra, después en Estados Unidos, hasta que en el 67 arranca la balsa en la Argentina y explota el rock argentino. Impresionante. Sí, viví toda esa época como un tipo amante del rock y de la música. ¿Hubiese sido lo mismo si los Beatles nacían en otra parte del mundo, por ejemplo? Es que son tan australianos, de repente. Se daba todo. Yo pienso que sí por lo que han hecho, ¿no? Por la obra inconmensurable que han hecho. Aparte tenían una particularidad. Vos escuchabas un tema, o lo escuchás, un tema de los Beatles por primera vez y ya te pegaba, ¡pum! Era así, o sea, cambio... Viste que un tema nuevo, cuando dice, les voy a hacer un tema nuevo, vos vas a un concierto y el tipo te dice, les voy a hacer un tema nuevo, la gente hace... Oh. Yo me acuerdo cuando vino Lito Nevia acá, que la gente se enojó porque Lito Nevia no quería hacer la balsa. Corta. Estábamos en el año 90. Se renegaban de los hits. Claro. Dice, no, quiero hacer los temas nuevos. Bueno, lo dijo acá en Club Excursionista, nunca me voy a olvidar. No, dice, no me pidan la balsa porque no lo voy a hacer. Pero muy compositor el tipo, ¿viste? Se renegaba Pero la gente, ¿viste? Era como que quería escuchar. En cambio, vos escuchabas por primera vez en tu vida un tema de los Beatles, cualquiera que sea de los primeros álbumes, y te explotaba la cabeza. En Inglaterra pasaba algo muy especial, hubo todo un fenómeno previo de la Beatlemania que ayudó también
Pero si vos me decís si hubiesen sido australianos, y yo pienso que con la música que hicieron hubiese estallado en todo el mundo. ¿Cómo Mirá. fue cuando llegaron los Beatles acá a Tandil? ¿Cómo lo consumió la gente? Porque esto que decías vos recién o sea, es imaginable, porque los temas de los Beatles, o sea, hoy día vos escuchás un tema de los Beatles y está buenísimo, ¿me entendés? Pero sabemos que el campo hay muchas frutas como esa, digamos, acá. Sí, Y en ese momento no había esas frutas. no. Entonces era- llegaba eso no, a romper algo que venía no. establecido, que me imagino. no sé. Salían álbumes con figuritas, la gente compraba, Un teníamos, montón. nos dejábamos el pelo largo en aquel momento era dejarse el flequillo, digamos, con los Beatles. O la patilla. Sí, más que Bueno, nada el flequillo. A mí me flequillo. acuerdo que estaba en sexto grado haciendo la primaria y me echaron del salón. Hasta que no me cortara el pelo, Mirá. no me dejaban entrar. Y me preguntaban, ¿y por qué te dejaste el pelo así? Por los Beatles. Y tuvo que venir mi vieja a buscarme a la escuela. Era un viernes, creo que era, me acuerdo, porque pasó un fin de semana que yo tuve que ir a la peluquería sí o sí, cortarme el flequillo para que me dejen entrar de nuevo. Muy Pero bueno. mirá cómo nos pegaba. Sí, Estoy sí, hablando la situación. con los primeros álbumes que eran del año 64, 65. Y las bandas de acá, la primera banda que vos ves en vivo de Tandil, ese joven Julio, ¿cuál es el primer sonido que encuentra en Tandil? ¿Te acordás? Sí, como no me voy a acordar. ¿Cuál fue porque sí, me acuerdo una porque música en hay, vivo, una banda tocando en vivo. Hay una cosa de que no se ha hablado mucho y que hay que hacerle un pequeño espacio, que es que no había shows en ese momento, no había conciertos, porque no había salas, lo que había eran bailes. Los sí. bailes con bandas en vivo. Sí. Y bueno, yo como me gustó siempre bailar, el baile era una cosa que me encantaba ir a todos los bailes de clubes que había en esa época, sobre todo en Unión y Progreso. Y entonces vos ibas a los bailes Claro. y además de bailar escuchabas las bandas. Eso es lo que le decía Lucas, que era el baile, la orquesta tocando. Claro, lo folclórico era lo rockero. Claro. De entonces era ir a bailar y escuchar a las bandas. Pero no era concierto, que la banda tenía un... No ver, era concierto. el concepto de concierto. No. El escenario era mesas, las chicas sentadas en mesas que iban con sus madres, la mayoría. Tertulia, eso es la descripción de la tertulia, la tertulia en Unión, Las tertulias de Unión. por ejemplo. Y en Unión había tres bandas emblemáticas de la época, que eran Mandioca, donde estaba tu padre. De Bats. No, en Unión, las tertulias de Unión eran Mandioca, Tinta China y Cal Viva. Mandioca era Esos nombres. no, ahora te voy a decir otros nombres que ustedes no tienen ni idea. En esa época, Cal Viva era el que hacía el de más avanzada. A tal punto que llegó a cambiar de nombre más adelante y se llamó Experiencia. Trío Experiencia. ¿Por qué? En honor, digamos, a la banda de Jimi Hendrix. Exactamente. Y empezaron a hacer otro tipo Con de Cacho música. Arleo. Eduardo Roca era la Eduardo voz, Roca. una de las mejores voces que tuvo el rock de Tandil. Sí. Y después estaba, Mandioca, que me misturaba un poco Beatles con Creedence, con cosas así, con el pop inglés, más que nada identificado con eso. Una banda sensacional, Mandioca. El Toco Saldívar en batería. Era un peso más rockero, digamos. Sí, más, sí. un tinte más progresivo. Pero después tenía, no hay que ningunear, como a veces se ninguneaba en la época, a Tinta China, porque Tinta Por comercial. China, claro, porque en ese momento la música se dividía Me muero. entre comercial y progresiva. Claro, Esas eran las la etiquetas bajada que del había. Club del Clan Claro, y la bajada claro, progresista exactamente. rockera. Y Tinta China cumplía su cometido, porque cuando Tinta China hacía el primer acorde en el escenario, salía todo el mundo a bailar. Claro. Todo el mundo a bailar. Es como ocurrió después con Ajenjo, digamos, ¿no? Claro. Pero Tinta China cumplió se dedicó al pero público. lo cumplió y muy bien. Lo cumplió y muy No bien. había temas Yo- propios. a mí me gustaban las otras bandas porque me gustaba la otra música, pero
a veces me acuerdo, yo me he quedado extasiado mirando a Mandioca, y bueno, a todos, a los Bats. Hay un antecedente en los Bats que se llama Hi-Fi, no sé si te acordás de esa banda. Estaba Eduardo Barone, el Indio Barone, Eduardo no, el Indio Barona, y que fue digamos, el germen de los pueblos que serían los Bats. Incluso estaba Petty ahí. Todo esto está documentado, lo que estoy diciendo. Sí. ¿Cómo? Ahí está. Nosotros hicimos con un amigo que lo perdimos, pobrecito, gran músico aparte, Esteban Berrospe. Hicimos la historia del rock de Tandil. ¿En serio? Sí, por la vieja radio Tandil. Estaba en Rodríguez. Hicimos un programa a la tarde que conducía Juan Quero y comentábamos desde su prehistoria, la historia del rock de Tandil hasta principios de los 90 sería más o menos, ¿no? Qué interesante. Y está todo grabado ¿Está? ¿Eso? en los viejos cassettes, que los tengo. Vos, Colo. Es buenísimo. Yo ya ahí te tiré la data. La peor tarea de un periodista es desgrabar. O sea, no pienso desgrabar esos cassettes, pero por ahí, por la radio pasaron todos los músicos de antes, los más veteranos, digamos, y hasta los que estaban en la actualidad. Tengo una idea, Julio. Viste que hay un lugar que es patrimonio. Hay un sector de la municipalidad que se encarga del patrimonio de la ciudad de Tandil. Sí, me hablaron de eso, sí. Bueno, agarramos los cassettes, y les decimos a la gente de patrimonio que los desgrabe, que nos ayude a digitalizar ese material. Claro. Y después lo pasamos acá en Radio Nitro. Es interesante. Es un son total. varios cassettes. Sí. Ahora, la situación, me voy para el tema de las canciones propias. ¿Había bandas que componían su material o en ese momento ni se pensaba o no había tiempo de escribir? Porque ya había que representar algo qué sé yo, hacer una canción de los Beatles era hacer algo que vos querías decir de otra manera, ¿no? ¿Cuándo crees que apareció la inquietud de escribir una canción? Apareció en aquel momento, Muchísimo te digo, yo te nombré tres bandas, pero bueno, déjame nombrar los Bats, por supuesto, son los gatos de Tandil, ¿no? Porque los Bats es lo como dijo que... la otra vez, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿Petty? El Petty. Sí. Y sí, fueron los primeros que alcanzaron notoriedad en un escenario, digamos, ¿no? Pero había otra banda que para mí fue notable, que se llamaba Los Del Nix, que estaba el Gallego Martínez, estaba Antonio Ferrer, Carlitos Rebello y Oscar Otegui en batería. ¿Vos eras fana de esa banda? Yo era fana de esa banda porque me gustaban mucho los arreglos vocales que tenían. Claro, cantaban a tres voces, cosa que... Cantaban a tres voces que eran muy difícil de encontrar. Los únicos. Sí, creo que eran los únicos. Y el Petty cantaba a dos. Claro. ¿Y cómo era el momento ese? ¿Cómo describís el momento de ir a ver a las bandas antes? Y a veces, como la gente, ya te digo, iba más dispuesta a bailar que a escuchar. Era más como una claro. Peña, digamos. Como un modo peña así era ir a bailar. Y bailar era hermoso. Claro. Era hermoso. Lo que pasa es que yo cuando subía a escena alguna de estas bandas que nombré, escuchabas. Me quedaba ahí extasiado mirando porque con los temas que hacían eran todos conocidos, qué sé yo. Y después había bandas rarísimas que vos decís, empezaban a salir y yo me iba a los ensayos. Les pedía permiso a ver si podía ir a verlos a los ensayos. Sin la inquietud musical, sin querer. Sin ser músico. ¿Pero nada. qué era? Era la cuestión de. No quería escuchar, ser parte de la mística. Claro, ser parte de la mística, de cómo. Y yo me acuerdo, me pasaba horas. Y a veces uno me preguntó lo mismo: ¿cómo aguantar esto? Bueno, pero me encanta. Había una banda que se llamaba, escuchá el nombre. A ver. Extraños Trepadores de Álamos. Escuchá esta anécdota. Estaba Fueron los primeros que hicieron temas propios. Mirá. Acá en Tandil. Temas propios. Decime de vuelta el nombre. Extraños Trepadores de Álamos. Data importante. Sí. Data Esa banda se presentó en el Club Ferro en un baile, haciendo sus temas propios. En las mesas, en ese momento,
de que estaban en el club, pues la gente ocupaba mesas, no era que estaban todos parados, había uno, pues se podía fumar adentro, Sí. había unos ceniceros de lata. Sí, los triángulos. Los de triángulos Cinzano, de eso. Cinzano. Bien. Bueno, Volaron. volaban contra los músicos, pues la gente les quería que se fueran Claro. y le tiraban con los ceniceros. Es una anécdota real. Para hacer. Claro, Porque hacían temas que nadie conocía y no eran bailables. tremendo. Ya, Eso lo- ya lo- ahí el músico. Eso Petty lo dijo Sí. alguna vez que como que el público estaba más predispuesto. Hoy tal vez es todo lo contrario. Hoy la gente, Hoy se posibilidad- valora- Claro, la posibilidad que te tire un cenicero es que abuses de la música de otro. Claro. ¿No? O sea, es así. Oiga, Sí, fue una pena porque eran muy osados, ¿no? La música. ¿Qué era hacer una canción propia para vos en ese momento? y O sea, que ¿cómo los veías desde No, tu lugar? un desafío- ¿Un hecho artístico sí, o realmente un a hecho- vos te no, embolaba no. también? Nada, tocate una que sepamos todos. Mira, aunque lo neguemos, a todos nos gusta escuchar una que Totalmente. sepamos todos. Pero era tanto el desafío en ese momento, porque estábamos en plena ebullición, mundo de cambios, y cambios que se trasladaban acá a Tandil también. Entonces era interesante escuchar, a ver, ¿y estos qué van a inventar, viste? Y empezaban los teclados, viste, qué sé yo, no Claro, sé, era... Una... Después había otras bandas, digamos, no digo menores, pero que no tuvieron tanta repercusión. Otro nombre. A ver. Bebidas sin alcohol. ¿Cómo puede una banda de rock mayor. llamarse banda sin Dios. alcohol? Y yo iba a los ensayos de Bebidas sin alcohol. Impresionante. Iba a ver los ensayos Me de Bebidas imagino sin alcohol. la cantidad de chistes boludos que salían en todo ese tiempo, ¿no? Y era cuando estaba Pintura Fresca en Buenos Aires. Pintura ¿viste? fresca, bebidas sin alcohol, impresionante. Impresionante. Pero... bueno, después... Pero habían que entretener, era hacer un repertorio para entretener a la gente tenía que bailar. La gente tenía que bailar. Era un poco la sí, misión sí, del sí, repertorio sí, que vos sí. generabas con tu banda. Y claro, después, por ejemplo, te hablaba de esta banda de Experiencia que se animaba a hacer blues. Por ejemplo, Experiencia hacía Manal. Manal no es Eso ya es bailable. otra cosa, no es el club del clan. No, ¿viste? claro, ahí no se podía bailar, ahí había que escuchar. Pero hay gente Era que... rock cantado en castellano. Sí, sí, sí. Ahí donde empezamos pero- a hablar de otra pero cosa, blues, ¿viste? Pero blues, en este caso blues. Fue la primera banda de blues. Después Petty hizo, y muy bien, blues también. Viste que nosotros somos una ciudad bastante paqueta, burbuja, viste todas esas cosas que se le atribuyen como Tandil. adjetivo calificativo. Isla, viste, a la ciudad de Tandil. ¿Eran señalados la gente que hacía música en aquellos momentos? Viste que en los 90, qué sé yo, estaba como así como, hace música, hace droga. ¿Viste? Y- ¿Pasaban esas épocas tal vez quizás ese tipo de cosas? Sí, si me pasó a mí con el teatro y el cine, a mí un día me llevaron a la policía y me preguntaron por qué hacía teatro y ¿Por qué hacía teatro? y por No sos qué doctor. y por qué tenía un cineclub. Teníamos un cineclub que habíamos hecho con unos amigos, pasábamos esas películas medias raras, ¿viste? Bien. y, Naranja mecánica, y me ¿verdad? llamaron para preguntarme, así que yo calculo que los músicos de rock también tendrían esa espada encima permanentemente, pero en general las bandas fueron consideradas, ¿Sí? ¿Pero se le daba legitimidad en los medios, por ejemplo? Bueno, de eso me jacto, ¿ves? Bueno, pero eso ahí... ¿Para qué le tiré el centro, boludo? ¿Entendés? De eso me jacto, porque yo los veía muy desprotegidos. Es decir, ¿cómo no hay ningún registro de esto? No hay nada. Entonces yo, sin conocer de música, pero teniendo, digamos, esa capacidad de observación que tenemos los periodistas como principal patrimonio, empecé a escribir sobre los recitales, no solamente de los locales, sino de todos los que venían de afuera. Hice el primer comentario de Los Redondos acá en Tandil, que fue en el Teatro del Fuerte, antes llamado Contámelo ya, por Teatro Dios. No Estrada. nos vayamos de ahí. Pero, volvamos Teatro- a ese día y contame cómo fue esa movida. Teatro Estrada Ya. se llamaba, donde Sí. está ahora el Teatro del Fuerte. Teatro del Fuerte, Fueron ahí en tres- calle Irigoyen. 300 personas. Bien, ahí. Lo trajo, creo que Marcelo Vallejos,
fue el organizador. 300 personas, 300 ¿tenía personas. butacas ya? Sí, unas butacas O sea, que era- sí, no tenías que moverte mucho porque te caía. Bien. Pero tenía butacas, los telones a los costados. Sí, un teatro. ¿Teatro? Un teatro. Bien. Era un teatro para hacer teatro, pero bueno. Bien. Ahí vinieron Los Redondos por primera vez, año 86-87. ¿Fuiste? Sí, claro. ¿Estuviste ahí? Hice la crónica para el diario, hay que buscarla, ¿no? ¿Qué recordás? No, una cosa de loco. Bueno, yo tuve que verlo parado justamente porque no había lugar. Porque eras periodista. Pero no, pues Así que iba a cubrir. no tenía lugar. Entonces me acuerdo, me dijeron, mirá, quédate acá. O sea, se sintió, por ejemplo, en esos entonces, cuando venían los redondos, que venían los redondos. No. ¿No era una banda tan de renombre en aquella época? No. Tenían su nombre ya, pero acá también llegaron solamente para ese grupo de rockeros. Sí. Y ni siquiera era que en el hall había 1000 personas tratando de entrar. No. Normalito. Éramos los que estábamos ahí, Bien. y nada más, y algunos 2 o 3 parados. Muy de culto. Atrás. Muy de culto. Pero eso Hasta- es algo, pues, lo que vos tenés, digo, en la retina. ese currículum, hermano, o sea, es muy deseado hoy por mucha gente. ¿Me entendés? Decir, Bueno, Pongámoslo en valor. Estamos acá poniéndolo en claro, valor. sí, sin duda, de- porque yo la primera de- vez que escucho una persona que fue a ver a Los Redondos por primera vez a la ciudad de Tandil, Siendo muchos de periodista. esos. siendo periodista, Sí. claro. Que no es menor. Sí, no es que sí, estaba sí. ahí de público. Y después fue en el Estadio Municipal un día de Ese lo lluvia recuerdo. total, y después empezó la época del hipódromo. ¿Cómo fue ese día? Vamos a pasar a esa vez que vino Los Redondos, que fue en el Estadio Municipal, que esa fue ya en otro mood de Los Ya Redondos, estaba lleno. en el no, cual no, bueno, no. venían de Ya. Olavarría, de suspender Sí. Olavarría. Era una situación muy caliente, muy caliente en lo que fue la semana anterior, porque se empezó a poblar la gente, un pueblo en ese momento, imagínense A qué mí me pueblo. robaron ¿A vos te robaron? en la Plaza Independencia. Pasaban esas cosas. Era pendejo y tuve Llegaban los ricoteros y te robaban. Mucha gente en la ciudad de Tandil, la ciudad frenada, me acuerdo, quedó- gente durmiendo por todos lados, Sí, sí. lloviendo. Lloviendo, muy no, picante. No. Muy picante. Y después quedó la gente, salió a protestar al día siguiente por la mugre que quedaba en las calles, qué sé yo. Bueno, qué sé yo. Es un, Vino el rock, amigo. Claro, llegó yo el rock. fui a ver a los Rolling Stones y pasa lo mismo, miles de personas. Pero por ejemplo, en esa vez que cuando vinieron los redondos, que bueno, estadio municipal, mucha gente de muchos lados del país, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿cómo era vos que debés saberlo a esto, porque debés haber estado ahí seguramente, pero cómo eran los comentarios de los políticos con respecto a? ¿Te acordás de algo de eso? Porque ya te digo, el contexto era el siguiente, se había suspendido la barría. No era, bueno, era de desconfianza. Estaban era- cagados hasta las patas. Sí. Desconfianza, temor, esto es loco, de miércoles, ¿qué va a pasar? Qué sé yo. Pero peor fue con el tema del hipódromo, porque no te olvides que Eso ahí fue se después, sí, se mucho recontra multiplicó la cantidad de gente. Sí, porque sí. pudo entrar más gente. Pero eso fue una fiesta. Creo que ¿A quiénes conociste? No se lo conocía como fiesta en ese entonces. Claro, ese ya no. no. Cuando en el San Martín no estaba relacionado el hecho de fiesta o de misa ricotera. tal cual. Era, No aún. tomaban la ciudad, ¿viste? Era una situación de No, de y peligro, los medios, ¿viste? amigo, los medios. Después se fue. Para el ricotero, ese sí fue un evento religioso, digamos, Sí. pero se desconocía, ¿viste? Era más un ocultismo, ¿viste? Sí, para sí, el sí, resto tal de la cual. sociedad tandilense. Venían a apagar la ciudad, ¿viste? Julio, ¿a quiénes conociste? ¿A quiénes te dio el placer de conocer el hecho de ser periodista? Y a los que de vinieron otras épocas, ¿no? acá a Tandil, a todos, Gieco, Nevia, ¿Tenés alguna anécdota divertida con alguno de Spinetta. ¿Conociste al flaco? El flaco Viola? varias veces, sí, le hice una nota ahí en el Centro Cultural, que antes era el Club Santa Marina, en la Así todos confitería, saben. cuando vino con Invisible, me Mirá, parece. qué lindo. Después cuando vino con la segunda vez, cuando se juntó Almendra por segunda vez, que no fue tan feliz ese reencuentro. Gustavo Santaolalla, que estaba en la banda Arcoiris, que tocó en el anfiteatro, bueno, con Charlie,
Y eso vino acá, has documentado. Tenemos que ir a Patrimonio. el último concierto de Charlie en Tandil son 2 páginas enteras del diario de Nueva Era. Pero eso hay que empezar a. 2 páginas juntar enteras. la Ahí está, data. el comentario del recital, lo que él dice, las locuras de él, todo en distintos recuadros. Es una cobertura, me mandé ahí, la verdad que Qué bueno. fue impresionante. Qué bueno que mencionar, Víctor, ¿no? Porque- No, sí, porque todos los que venían, en ese momento yo era el único que había en Tandil que podía Cubrir ese tipo de cubría- eventos. que le interesaba cubrir esas cosas. ¿viste? Claro, No digo en desmedro de los otros, no había Sí, pero eras el más periodistas adecuado. que se interesaran por el tema o No, porque eran todos rockeros claro, drogadictos. y yo encima tenía todo este anclaje en Tandil, donde en Tandil también participé mucho con las notas a los locales y también con algunos emprendimientos, digamos, por fuera del periodismo, que hice acá como... le hice un homenaje a Juancito da Cruz, que fue el primer rockero, que no era de Tandil, No. pero está considerado como el primer rockero que llegó a Tandil en la banda de los sudamericanos. Yo tengo que decir algo que no es menor, que A ver. me toca en lo personal. Él es tu papá, Lucas. Pero de Cavendish debuta en un ciclo promovido por el señor y por la universidad en el bar Las Heras. Qué maravilla. Digamos, en un contexto Que me diferente quería- que me para querían una matar, banda, me ¿viste? querían matar en la universidad porque hacía música en los bares. Eso fue algo muy particular. Antes que, Muy que la particular. municipalidad hiciera tango en los bares. Yo llevé al trío de cámara también al bar Las Heras. Trío de cámara en el bar Las Heras. ¿Por qué te querían matar? Porque era una cosa totalmente rupturista para la universidad, para la academia, que hacer en un bar música. ¿Qué teníamos que hacer ahí? Y sobre todo música culta. Pero al final fue un fenómeno tan grande que la municipalidad tomó la movida y hizo tango en los bares que sí hasta hoy, hasta el presente. Sí, tal cual. Pero en aquel momento me acuerdo, sí, debutó Esteban ahí, un cajón peruano, todo muy, Sí, muy sencillito. en un ámbito totalmente. Sí, en un ¿viste? ámbito que vos decías, pero en un bar, ¿quién te va a escuchar? Y los parroquianos que no estaban acostumbrados justamente a esas movidas, pero- prestaron muchísima atención. En ese momento el bar Las Heras era. Sí, el era bar así se transformó en el primer bar así cultural. una bohemia hermosa. Yo Sí, después recuerdo- surgieron los bares culturales, pero en aquel momento fue Sí. lo primero. Estamos Es hablando año maravilloso. 2012, Es maravilloso. No, verlo. Pero hace 22 años. la movida para mí más grande que habría que repetirla ver. se llama Palos y Astillas. ¿Qué era Palos y A ver. Astillas? Junté a los viejos rockeros de Tandil con sus hijos que también hacían música. O con los Ahí músicos estás vos con jóvenes. Y estaban los viejos rockeros. Ahí fue que recapturamos al padre de él, que hoy sigue tocando en Ajenjo, que no quería, que había abandonado la música. A raíz de ese evento, Daniel Román, el mejor guitarrista de Tandil a mi juicio, volvió a los Bueno, escenarios. ruedo. Sí. Y después hicimos una segunda versión 2011. que está registrada, que está filmada. En el lleno total. Ese evento, Paz Astilla, fue un evento maravilloso. Sí, 2001. los grandes y los chicos. Qué maravilla. Yo ahí- Y después Boludo. hicimos, y se van las primeras 2 ediciones, después hizo una tercera, yo ya no estaba, de la espineteada. Ah, sí. Músicos para tocar espineta, nada más. Eso fue 107 músicos, pasaron por el aula magna de la universidad, locales. Sí. Esas fueron movidas. Yo no había visto nunca tanta cantidad de pibes dentro del aula magna. Impresionante. Nunca había visto eso. Che, Una qué cosa. cantidad de información, Julio. La verdad que nos pone muy contentos que estés acá. Hay para preguntar 1800 cosas. Digo, estas cosas se tienen que valorar, ¿no? En este momento, si no, este tipo que tiene tanta historia, digo, son a los que hay que preguntarle las cosas sin duda. Está buenísimo. Sí. Para mí está Tenemos la buenísimo. suerte de tenerlo aquí en Apura Cháchara. Está buenísimo. Julio, antes de despedirnos, quiero preguntarte por esa cobertura que nos contabas hoy. Porque estas cosas que pasan, que son zarpadas, vos cubriste para un medio de la ciudad de Tandil el Mundial De fútbol del 94 en del Estados Unidos. 94 en Estados Unidos, el Mundial en donde a Maradona pasa lo que pasa, la situación del doping y bla, 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 bla. ¿Cómo fue un medio de Tandil manda a cubrir un Y- mundial a un periodista? Hoy tal vez ya quizás es más fácil yo- porque si la tenés la sé. Todo el mundo me pregunta eso. Yo igual
fue una cobertura intensa, ¿no? Yo creo que me hice conocido ahí. Un diario manda a cubrir, porque un diario... Sí, un diario. No fue así. El presidente de la Liga Tandilense de Fútbol era a su vez, fue nombrado a su vez tesorero de la AFA. Bien. Era la mano derecha de Grondona. Mirá, era de acá de Tandil. De acá de Tandil. Pero mirá qué buen dato ese. El señor Luis Alberto Mestelán. Bien. Y todos los mediodías en el bar de la esquina de Nueva Era, el bar Ideal, Bien. nos sentábamos a tomar un café, en un paréntesis que yo hacía en el laburo, con toda la gente de fútbol. Gente de fútbol. Había una mesa de fútbol. Ahí iba el señor Mestelán. Y ahí iba el director de mi diario, Aníbal Filippini. Bien. Hablen entre ustedes que yo voy. Claro, yo siempre llegaba tarde porque tenía que cerrar la página, entonces y llegaba tarde cuando... Y dice, Mestelán le dice, che, ¿lo dejás ir a Varelita al Mundial? ¿Lo dejas? Sí, a Varelita, me decía Varelita. ¿Lo dejás ir a Varelita al Mundial? ¿Qué? Después lo hablamos, dijo cosas. Yo pensé que era una joda, ¿viste? Y después me dice, mira, ¿te animás a ir? ¿Cómo me voy a animar? Pero no, ¿cómo es el tema ahí? Pero yo no tengo plata, qué sé yo. Bueno, después se armó un bolonqui tan grande, me hablé con Mestelán y me dijo, mira, te llevamos a Buenos Aires ya a sacar el pasaporte. No tenía pasaporte yo. Y me llevaron a Buenos Aires, me sacaron el pasaporte. La meca, ¿no, Julio? O sea, ahí me di cuenta también, que había una cola en ese momento para sacar pasaporte. Claro. Y me dice, Varela, pase. Era por la AFA, era, ¿viste? Bueno, porque me hicieron el pasaporte en 2 minutos. Vos, por ejemplo, cubriendo ese mundial, ¿te enterás antes que Tandil de lo que había sucedido? ¿Vos das la noticia en la ciudad de Tandil de lo que había sucedido con Maradona? ¿Vos pasás la data? Mirá, ¿cómo era? Me diste pie para decir lo más importante de eso, que es que fue una primicia nacional lo que tiró. ¿En serio? Y te voy a explicar por qué. A ver. En aquel momento no estaba todo el fenómeno de la instantaneidad de la internet. No. Claro, tenía que llegar la información. Algunos periodistas ya manejaban, pero de manera más rudimentaria, todo lo que conocemos ahora. Pero no era tan veloz la noticia, sobre todo porque aparte no estaba realmente confirmado el tema del doping. Pero ¿qué pasa? Yo paraba en el mismo hotel que paraba la dirigencia de AFA. Grondona. Entonces yo habíamos venido del partido medio golpeados ya con lo que había pasado, porque ya nos habíamos enterado, y llega la gente de AFA. ¿Por qué golpeado antes? Porque como yo viajé al volver al hotel, sí, ya se comentaba lo porque pasó todo esto de la enfermera y bla, bla, bla. Los grandes periodistas de los grandes medios argentinos no estaban en el momento con los dirigentes. Estaba yo solo, un ejército del interior ahí que no lo conocía a nadie. Entonces viene yo vi que había revuelo en el hall del hotel y viene el escribano y se venía, porque a mí como era de Tandil, chiquito, claro, vos hacías lo que te decía, sí, tranquilo, dice, llevame el bolso, dice, sí. ¿Qué es lo que está pasando? Le digo, vení que te tomamos un café y te cuento. Me dice, no, nos echan del mundial. ¿Cómo nos echan? Porque era a todos. Porque en ese momento se decía que expulsaban a Argentina. A la selección, bien. Y Grondona está tratando de que por lo menos que el equipo pueda seguir, qué sé yo. Y bueno, después todo lo que se conoció. Pero en aquel momento yo me entero primero y me voy corriendo a la habitación. ¡Dame el teléfono ya! Con máquina de escribir una letera, así, esa celestita, no sé si ustedes la habrán recordado. ¿Te llevaste una máquina hasta una máquina allá? de escribir, sí. Pero desde acá hasta allá. ¿La llevaste desde acá? Llevé, una maquinita portátil era tu trabajo. Y mandaba las notas por fax. Entonces yo digo, tengo que mandar esto para que
salga a la tarde en Nueva Era. En Nueva Era publica, yo la hice llorando esa nota, llorando porque Pero la verdad tu trabajo, que, amigo. viste que te sacaran a Diego del Sí, Mundial. sí, sí. Y al día, cuando la noticia llega a Tandil, nadie tenía conocimiento de eso. A tal punto que un querido colega de Radio Tandil, cuando lee la noticia al aire, dice: esto es mentira, dice. Esto que publica acá el periodista de Tandil que viajó a Nueva Era, que viajó al Mundial, es mentira, dice. Mando a quemar todos los ejemplares a la glorieta de la Plaza Independencia, dice, a los ejemplares de Nueva Era, por este disparate que ha puesto el cronista. Era increíble la noticia. Tuvo que sacarla Clarín al día siguiente para corroborar que era verdad. Pero en realidad dimos nosotros la primicia de lo de Diego. Y está... En tu cara. No lo puedo creer lo que me está diciendo. La nota está hecha con un sentimiento de dolor tremendo. ¿La tenés? No me acuerdo. Sí, la tengo esa la tengo. Colo, te pido esa data, por Dios que llegue, boludo. Es no es con título catástrofe, ¿eh? Es una nota que... ¿Te acordás el título? Porque era algo así como dolor... hablaba del... No me acuerdo. Yo tenía un estilo así de hacer una historia de la noticia, Bien, bien. en lo que se llama periodismo narrativo, no era la noticia explosiva, Claro, y dura. claro, entonces no hubo un título catástrofe, ese título grande, que era lo que en realidad merecía la noticia. Pero así fue como se gestó esa, que me enteré de casualidad, no por grandes dotes mías, me enteré porque estaba ahí con la delegación. Estuviste en el de momento, dirigentes. Qué Nada más. loco, Julio, hermoso haberte recibido. Julio, primera acá. parte. Sí, vení otra vez más, amigo. Yo ahora sos Sí, mi me biblioteca, invitan. te voy a pedir Pero- el teléfono y te pregunto. Yo quiero hablar de los rockeros, del rock de Tandil, que me quedaron muchas cosas. Pero para ¿qué hablar dirías? de- A ver, pero lo que pasa es que tenemos que hablar, claro, ¿tenés toda una historia encima? ¿O? No, yo porque ustedes me habían convocado por eso, entonces no quería ser injusto por ahí con con todos los músicos que he conocido de acá, que yo, Apolín, por ejemplo. Claro. Cómo no hablar de él, cómo no explayarme más de Petty, por ejemplo, del padre de él, que es realmente un músico Hoy notable. dijiste que era el mejor guitarrista, Eh, al menos que vos habías conocido de la ciudad. Yo sí, pero por ahí algunos dirán, está loco, no escuchó a fulano de tal, y es probable. Yo te digo lo que yo recuerdo de aquellos años cuando él estaba en Mandioca. Bueno, incluso lo he visto después en otras bandas, ¿te acuerdas cuando tenían dinosaurios? Claro, sí, sí. Y en esa bueno, época eran escuelas para otros que se arrimaban Claro, y veían en el escenario claro. sacar un tema de Y- Deep Purple, a ver claro. cómo era. Porque No, cuando hacían Humo sobre el agua, lo dedicaban a mí. Cuando Yo a veces hacían humo sobre el agua. Claro, Smoke on the Water. Claro, un himno del rock, Bien. del rock. Y cada vez que la banda interpretaba, Claro. decían, bueno, dedicada a Julio, porque yo era el único que les hacía notas a los músicos, entonces todos más o menos siempre me dedicaban a algún tema. Pero, bola, eso existía. Ahora ya no existe, No, ¿eh? no, no. Ahora ya no existe. Ahora a No, nadie, no. o sea, digo, malos medios gráficos o de portal, medio como que les chupa bastante un huevo, ¿viste? Si no se lo pide el artista que le haga una nota, ¿viste? No. Hay un pibe que está trabajando muy bien, quiero hacer honor a eso. A que ver es, si vas a decir el mismo pibe que yo conozco. Brando Bruni. Sí, el pibe que es mucho más grande que mucho yo. más, sí. Tenemos, me encanta que le diga pibe a Y Brando. sí, para mí es un Sí, pibe. Brando es el único Pero que Brando lógicamente que se- va, Sí. comenta, una Sí. vez he leído comentarios extensos de no solamente anuncios. Sí, sí. No, tiene dedicación No, por el y tema. sabe bastante. El único periodista gráfico que hace una bajada de un post recital. Bueno, yo tuve la ¿Va? suerte de empezar en la música y de que haya un tipo como Brando con la inquietud de ir a Sí. escuchar qué show estabas haciendo para luego hacer una bajada, reseña. sí, la Tuve la reseña, suerte tal cual. de ahí. Y yo- de yo- tener, pero yo- no. Yo creo que de tu primer Sí, bueno, show por de supuesto, Cavendish, por supuesto. A Petty le hice también varias notas. Por supuesto. Incluso me las mostró un día que las tenía pegadas en un ¡Ah, cuaderno. qué grande! Pero nosotros somos la generación que reconoce algunos de estos trabajos. y hoy- Antes pasaba un sí, poquito de largo, sí, sí, lamentablemente, o fue así como se dio. Pero por eso no me voy a cansar de valorar el hecho Sí, de sí.
de que Julio esté acá en la Nitro, con lo que significa este formato, streaming, Sí. con el público, la llegada que tiene la Nitro y que se acerque estos personajes tan emblemáticos de la ciudad para mí. Acá te pusieron prócer, es Julio. muy importante. Ajá. Están sacudiendo palabra, pero fuerte, Sí. O sea, allá arriba. Prócer, HDP. Pero ser hijo de... Che, Julio, agradecerte mucho, en serio, que hayas venido acá, que Bueno. nos hayas contado una partecita de tu vida. Esperemos volver a tenerte para hablar y Sí. preguntarte muchas cosas que se me han pasado en el proceso. Porque digo, al tener la profesión que tenés, que es el hecho de ser periodista, en el correr de una ciudad como la que tenemos, que es Tandil, es muy importante todo el conocimiento que tenés y seguramente si te digo este apellido o te digo este caso o te digo este suceso, vas a tener un recuerdo muy palpable que está Eso, buenísimo claro. que... Todo el mundo me dice escribir un libro de las anécdotas Claro, y eso. amigo. Pero no. Queremos material tuyo, yo quiero material tuyo sin dudas. Ya te voy a pasar un libro de teatro que tengo, Sí. de obras de teatro. Y el de y quiero lo de las bandas. Lo de las Eso bandas ya. voy a hablar con Patrimonio para que ni siquiera tengas que llevar vos los cassettes, que lo vayan a buscar a tu casa. Sí, lo sí. tengo en una caja. Que te paguen el remis. ¿Sabés que me prometió hacer ese trabajo que vos decís? ¿Quién? El negro Blancanieves. Siempre me decía, vos tenés que escribir esa historia, qué sé yo. Pero de paso, permitíme agradecerle a los músicos de aquel entonces, porque había que respetar a un periodista que se atreviera a escribir sin ser músico y sin saber específicamente, digamos, de la parte técnica musical, y que te reconocieran. Y yo me sentí muy respetado por eso. Hay tipos que es el día de hoy que los veo que tienen mi edad y me agradecen porque alguna vez puse una liñita de ellos, aunque sea chiquita, y se acuerdan. Y a mí eso me llena de satisfacción, ¿no? Que en ese momento te hayan respetado así. Y bueno, haber vivido el proceso acá del prócer menor. Claro, Menor el prócer porque todavía menor. le queda un camino para recorrer. Qué bueno ser parte Ponete las pilas, de nene, la escena. Y acá estamos, acá Ponete las pilas. como nexo. Hoy es el artista integral de Tandil #1. Bueno, gracias, Julio. No, es cierto. ¿Quién te lo Lo está que diciendo? pintás, lo que cantás Y nuestra casa. y lo que componés. Bueno, gracias. Casi un pichón de Varela. Julio Ramón Varela. Mirá si salía músico Sí, este. sí. Mamá, Qué zafamos rock de and esa. roll me hubiese Zafamos de que tocado. sea músico, Varela. Julio Ramón Varela ha estado aquí en Apura de Cháchara. Julio Ramón Varela ha estado aquí en Radio Nitro. Un verdadero placer. Te agradecemos. Tu hija te ha mandado saludos acá. Julia Eso Varela. no vale, eso no tiene Sí, gracia. vale. Juli, ven ahí Mariana. Bueno, gente que te está mandando saluditos y agradeciendo la nota. Julio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Aguanta rock and roll. Seguimos, 8 minutos de las 12 del mediodía. Nos queda un ratito aquí en este día martes, aquí en la 96.3, en nitrotandil.com, a través de nuestro canal de YouTube, Radio Nitro Tandil. Ahí te suscribís. Metele el coso ahí, dale.